Welcome everyone. Now please select the language you want to hear using the globe icon at the bottom of your screen, interpretation. And then you will not need to change the language channel again after that. You will still hear the speaker in the original language at a lower volume, but you can also choose to mute the original in the interpretation menu. Welcome everyone to this session on gender with Danielle Brathwaite-Shirley and Euderquis Espinosa-Miñoso. My name is Ana González Rueda and I'm chairing today's conversation. This is the second session of a series titled Decolonization in the 2020s, which explores practices that question and critique colonial legacies in contemporary art making, curation, teaching, and critical art writing. These events particularly consider the key stakes of decolonization in the 2020s and the problematics of attempting to do so within and through institutions. I'd like to acknowledge the organizers, Amanda Carneiro, André Mesquita, Ana Cristina Souza at the Museo de Arte de Sao Paulo, Jaisa Hernandez Velázquez from Goldsmiths, Anjali Dalal Clayton and Susan Puisen-Locke at the University of the Arts London Decolonizing Arts Institute, and Amber Hussein and Mark Lewis at After All. Euderquis and Danielle will each share some of their work, and then we will move on to the conversation. And of course, we'll be taking questions from the audience, so please post them on the Q&A button at any point, and we'll get to them later. Please note that this event is being recorded and will be available at the Central St. Martin's YouTube channel and the MASP and After All Art School websites. Now let me introduce our speakers. Danielle Brathwaite-Shirley is a London-born, Berlin-based artist working predominantly digital media to communicate experiences of being a Black trans person. Their practice focuses on reporting the lives of Black trans people, intertwining lived experience with fiction to imaginatively retell trans stories. Spurred on by a desire to record the history of trans people, both living and past, their work can often be seen as a trans archive where Black trans people are stored for the future. Black, queer, and trans people have been historically erased from archives. This is why Danielle considers necessary not only to archive their existence, but also the many creative narratives used to share their experiences. Danielle's work, which traverses game design, performance, and sound art, has been shown at Focal Point, Science Gallery, MU, Barbican, Tate, Les Urbans, as well as being part of the BBZ Alternative Graduate Show at Copeland Gallery. And you will find an online component of their work at their website, which I will also post in the chat. And then we will also hear from Euderquis Espinosa-Miñoso, who is a writer, researcher, professor, and activist of Afro-Dominican origin. She is part of the Latin American Group of Studies, Education, and Feminist Action. She holds a bachelor's degree in psychology, a master's degree in social sciences and education from the Latin American Faculty of Social Sciences in Argentina, and a doctorate in philosophy from the University of Buenos Aires. However, she considers she's been mostly self-taught. Her work explains the necessity of adopting a decolonial feminist perspective by reflecting on and confronting the hegemonic Eurocentric, racist, and classist perspectives that are intertwined in the feminist movement. Her PhD thesis developed a critique of the coloniality of feminist reason in Latin America under the tutelage of Maria Lugones, and it has become one of the fundamental references of decolonial feminism in Abya Yala. She is the author of many articles and editor of books on decolonial feminism, such as Ethnocentrism and Colonialism in Latin American Feminisms, Weaving Other Modes, Feminism, Epistemology, and Decolonial Beds in Abya Yala, toward a construction of the history of the disencounter, the feminist reason, and the anti-racist and decolonial agency in Abya Yala, The Future Already Was, a critique of the idea of progress in the sex-gendered and queer identitarian liberation narratives in Abya Yala, as well as why decolonial feminism is necessary, differentiation, co-constitutive domination of Western modernity, and the end of identity politics, among others.
She's currently working on the compilations Decolonial Latin American, Caribbean, and Latin Feminism Contributions and Challenges, edited with Maria Lugones and Nelson Maldonado Torres, and Decolonial Feminism, New Theoretical and Methodological Contributions After More Than a Decade. Her work is being translated into English, German, French, Italian, and Portuguese. So welcome both Danielle and Euderkis, and we'll start now with Danielle. I hand over to you. Hi, I'm just going to share my screen real quick. Okay. So hi, my name is Danielle Brathwaite Shirley. I'd consider myself an archival activist. And essentially what that boils down to is that I create interactive archives that can be played by anyone online that center Black trans people. All of this came from a desire to see Black trans people represented in the archive and not finding any during a long bout of research. And those that I did find were often secondhand accounts and archived with a certain violence that erased their existence. So I wanted to create archives that would center Black trans people and also not erase them while archiving them. And a lot of my inspirations that had come to me at the time were from video games and were from translating a Black person and putting them into a virtual space. And I wondered if we did that, if we created the world and if we created the space and the conditions in which the space was run by, could this virtual avatar, these virtual spaces hold something about our existence for the future? And so a lot of my research went into character customizations, into online massive role-playing RPGs, and the communities that spring up around these and that enable them to exist and enable them to archive more than what the developers actually wanted them to. And so most of my work starts from a place of writing my own terms and conditions. And so this one was written for We Are Here Because of Those That Are Not, which is also called blacktransarchive.com, which is an archive that was created with 15 other Black trans people. And we designed characters for them. We designed landscapes based on them, took pictures of them and put their skin in the landscapes, and everything had to center them without recreating trauma or pain or something that I call focusing on trans tourism. We wanted to avoid that and focus on actually what's important to archive about Black trans people themselves. And so these terms and conditions were something that we swore by throughout the entirety of the project. And if you want to enjoy the work, you also have to swear by these conditions themselves. And my approach to 3D space is more of a diary. I 3D render every single day. And for me, it's a way of noting down my own experiences and experiences that I and others around me have. And I think there's like a lot of untapped power within this 3D space that can allow us to have conversations on archiving, on the failures of an archive and how you can archive someone that has formerly been erased. And so this is an example, I always put this one up. So this is an example of how I take things from the real world and put them in 3D spaces. So often my worlds are created from pictures of the people I'm working with. So for example, the image on the left-hand side is a 3D floor textured with someone's hair. And on the right-hand side is the image I use of the hair, and I kind of like doctor it and change it in order so that the foundations of the world that I'm making have Black transness within them. And so that they don't, so they can hold the experiences that we want to tell and put on top of them. And for me, a lot of the archives that I build are all based around choices. And what I mean by that is that the choices that those that make before they get to the archive will also determine what the archive allows them to see, as well as the choices they make within this own archive will determine if they can access certain information or not. For example, identity is a huge choice within the archive. So you choose what your identity is, and depending on what your identity is will determine what you're allowed to see and what you're not ready to see, or what you're not able to see because
because your life experience is different. And so I'm just checking my time. Okay, cool. And so one of the pieces I'm just going to talk about really quick, which you can play online, is called resurrectionlands.com or resurrectionland.com. And this work follows the journey. Okay, I'm going to do a quick description. Essentially, the story around it is that in the future, there's a technology that allows us to scan the Earth and bring back the memories of our ancestors and store them digitally. Those digital memories become sentient and eventually are co-opted into an esport. So this archive of these digital ancestors is misused. And the film I made about this was trying to talk about this thing I call trans-tourism, this idea that there are certain people that like points of interest of people's lives, but aren't there for the safety and aren't there for the betterment of those people, but instead to take from them. And so I made a whole film and game around archiving Black trans people and not misusing them, essentially. And that's what Resurrection Lands is and turned out to be. And this is an image of what it looks like when you're playing it. And depending on your choice, you get this world or you get a different world. Another game I've made, and I call them games and archives just because there's no Black trans people in the game industry, so I'm claiming that. So the other archive is We Are Here Because of Those That Are Not, and here's the example of someone playing it. And the first question they ask you, and I talked about this slightly earlier, is what did you identify as? And there's over 2 hours of footage in here, all created and designed by a bunch of different Black trans people. I just 3D rendered it all. And depending on what you pick, you'll get a completely different experience. And this is just the first choice, and there's like a load of branching paths that come out from that. But our main objective with this one was an archive that centers Black trans people and does not recreate any trauma at all. That doesn't mean there's no conversation around trauma, but it does not boil down any individual to anything they have experienced in their life, and instead focuses on the things that they feel are important to be stored within an archive. And I can't remember a time I didn't need you. Is a very muddy looking game, all made out of GIFs. And essentially is a text-based adventure in which you go through a world which a fog has overtaken, and you go to determine if the fog is there for you or the fog is there because of you. And in this place, you encounter a variety of different beings, different humans, different places that you can go. And each of these will require you to input information in that the world will essentially judge you by. So the first example is your name. Then again, your identity. I guess you're sensing a little theme. And then something that I move more into is having you write down and answer certain questions, but in your own words, and those words being used against you or with you or alongside you in the work. So here I ask, what privileges do you have? What you note down will then be used later on, and you will have to answer another question based on the answer that you did give. And that's the end of my slides. And I think I will stop there. Thank you. Thank you, Daniel, for that. That was quick, but already so many complex issues to discuss, you know, even starting from just the aesthetics of your work, the violence of the archive, the use and misuse of digital technologies. So we'll get to those later on. But now we will hear from Euderkis. Your microphone. Se me estaba olvidando poner el micrófono. Bueno, muy buenas tardes desde aquí, desde el centro del Caribe. Estoy hablando desde la isla de Haití. Voy a acercarme un poquito por si hay algún problema con el audio, si no me avisan. Vengo de República Dominicana y estoy hablando desde ahí. Como me han presentado, pues soy alguien que en sus últimos años
se identifica o ha sido parte de este movimiento al interior del feminismo que se llama feminismo descolonial. Parte de mi trabajo, bueno, yo inicialmente he sido una activista que viene de sectores marginales, de aquellos que han sido nombrados como los condenados de la tierra, ¿no? Soy afrodescendiente, de una familia empobrecida, y pues tuve la oportunidad de llegar a la universidad y a partir de ahí he comenzado a ser parte del feminismo con el cual me encuentro ya estando en la universidad. Para mí es imposible no hablar de lo que yo hago sin al mismo tiempo hablar de mi historia personal, o sea, mi subjetividad, la manera en que he ido viviendo mis experiencias ha necesitado de alguna manera construir e ir profundizando una mirada sobre el mundo. Y es esto lo que en un momento determinado me va a llevar hacia la filosofía, ¿no? A la posibilidad de repensar el mundo todo y repensar el mundo todo desde esta experiencia de cuerpo racializado, de cuerpo proveniente de un mundo condenado, ¿no? Y ya, digamos, hay un momento de mi producción teórica, porque si bien es cierto que yo comienzo a escribir en una etapa anterior a esta etapa de colonial, lo que yo llamo la etapa de colonial, también es cierto que lo que me ocurre en un momento determinado es darme cuenta que aquellas herramientas conceptuales, analíticas, a partir de la cual yo recreo y analizo el mundo y analizo mi propia experiencia, hay allí un silencio de dolor que no puede ser expresado a través de ese vocabulario que me estaba ofreciendo la teorización feminista. Y es ahí donde comienzo otra búsqueda que me van a llevar por un camino que en ese momento yo no me imaginé, no podía saber hacia dónde me conducía, pero terminó llevándome al mundo y al pensamiento y a las reflexiones que hago hoy, ¿no? Ese camino me llevó hacia la posibilidad, o mejor dicho, hacia la necesidad de escuchar aquellas voces que habían sido silenciadas no solamente por el colonialismo y por la estructuración racista, capitalista, imperialista a nivel global, sino que también por la propia trama o por el propio programa feminista del cual yo estaba siendo parte, ¿no? Y yo hablo en algún momento de que hay una especie como de desvelar, así usando la metáfora de Frantz Fanon, que yo me miro al espejo y finalmente logro verme a mí misma, ¿no? Y ese momento de verme a mí misma a partir de esa conjunción entre lo que yo creía ser y lo que las otras y los otros, su representación que tenían sobre mí, es lo que hacen que yo de alguna manera me quite ese velo de la ignorancia, una ignorancia que seguía siendo productiva a estos intereses de las élites que dominaban y que dominan el mundo, y en el caso del feminismo son las que dominan la teorización feminista y dominan la representación adecuada o válida sobre el sujeto mujer, ¿no? Es ahí donde llego al feminismo negro, al feminismo de color en los Estados Unidos. Y más allá de eso, comienzo todo lo que yo diría una trayectoria de ampliar mi capacidad de escucha hacia aquellas que yo nombré como las otras de las otras, ¿no? Las otras de la otra, ¿no? Esa que sí tenía una representación del feminismo, la capacidad de representación que tenía era gracias a que habían estas otras, ¿sí? Que tal cual como el sujeto colonial, sí, no tenían una representación sobre sí mismas, porque había sido capturada esa representación tanto por la modernidad
con todo lo que ella implica, incluyendo todas las artes, la visualidad, ¿no? Todo el ámbito artístico, como la propia teorización y la analítica feminista. Básicamente, ese es lo que está en el fondo de lo que yo voy a comenzar a hacer a partir de a partir del 2007, 2008, que yo publico este trabajo que se llama Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos, y hablo de que no se trata solamente de un problema de que estamos colonizados por el norte o que estamos colonizadas por Europa y por Estados Unidos y por la teorización feminista que allí se desarrollaba, sino que aquí había un problema que era un problema interno y que respondía al propio colonialismo interno y cómo eso funcionaba al interior del feminismo. ¿Y esto qué significaba? Cómo las feministas locales, las feministas que pertenecían a las élites nacionales, ¿sí?, capturaban el sentido del feminismo en los países del sur global. Y ellas, gracias a sus intereses de raza y clase, ¿sí?, podían hacer una alianza y una complicidad con esas analíticas, con esas teorías que se estaban produciendo en el norte global. Así que ellas lo que hacían era una especie de traducción de estas teorías, hacían ese puente, y lo que hacían era tratar de capturar la experiencia de esas otras que quedaban sin posibilidad de hablar, y trataban de capturarla y enmarcarla dentro de estos cánones, de estos conceptos, de estas categorías que estaban siendo producidas por estas élites. En este caso, élites mujeres, blancas, heterosexuales, género normativo, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí empieza lo que, o sea, yo me voy a encontrar con María Lugones, que se va a convertir en una maestra, en un gran referente para mí, y voy a comenzar a hablar de colonialidad de género y voy a tratar de comenzar a ver cómo podemos aplicar, si es que se puede aplicar, cómo funciona este concepto que produce María Lugones, cómo funciona para pensar lo que ocurre con nuestras comunidades, con nuestras sociedades por fuera de Occidente, ¿no? ¿Qué pasaba con los cuerpos negros, mujeres, varones, cuerpos no normativos, y cómo interpretarlo por fuera de estas categorías que habían sido producidas por la teorización feminista occidental? Este camino me lleva a hacer una crítica muy fuerte a la teorización feminista en su conjunto, que no es solamente ya a lo que de alguna manera esta crítica que se ha hecho a los llamados feminismos hegemónicos, ¿no? Yo voy a concluir que el problema no está solamente en los feminismos hegemónicos, sino que en realidad traspasa prácticamente todo el campo feminista digamos que con pequeñas excepciones, que son, digamos, los pequeños movimientos que nunca fueron realmente tomados en serio por el feminismo, porque cedían o contradecían sus propias narrativas, ¿no? Como son el feminismo negro, el feminismo de color, pero también aquellos movimientos de mujeres en América Latina que no se quisieron, no se dejaron contar por el concepto de feminismo, y que sin embargo hacían luchas al interior de sus comunidades, que eran luchas comunitarias, pero donde las mujeres también tenían su propia voz y también ponían en el centro la necesidad de que repensáramos dentro de esas luchas cómo la colonialidad también estaba imponiendo un modelo de organización social donde el varón racializado estaba construyendo jerarquías sobre las mujeres racializadas o sobre los géneros o identidades no normativas dentro de estas clasificaciones occidentales, ¿no? Entonces eso era también parte de la colonialidad. Entonces yo comienzo a hablar aquí de una crítica a la razón feminista eurocentrada, haciendo un análisis de cómo esa racionalidad feminista estaba muy emparentada y estaba totalmente comprometida
con los análisis, con las perspectivas y con la mirada que se ha producido en Occidente y que se termina de completar con la Ilustración, ¿no? Como todos los filósofos de la Ilustración, Kant, Hegel, y Nietzsche, y podríamos seguir por ahí, ¿no? Cómo ya habían sentado las bases a partir de las cuales las máximas del feminismo, tanto en su interpretación sobre la dominación como en su programa político, estaban poniendo en juego, ¿no? Cómo estaban poniendo en juego esas máximas ilustradas que habían sido producidas dentro de la modernidad europea. Ese ha sido, digamos, el colchón a partir del cual yo he comenzado a hacer llamada y a investigar en muy diversos campos, ¿no? Me ha interesado y he aplicado estos análisis para pensar, por ejemplo, la cuestión de la representación, este tema de cómo Europa produce una representación del sujeto colonial a través justamente de el arte visual, ¿no? A través de la pintura, de la fotografía, a través de la ilustración, un poco más adelante, el papel que va a jugar la televisión, que van a jugar los medios de comunicación social, en dar continuidad a esa representación del sujeto colonial como un sujeto bárbaro, como un sujeto sin capacidad de agencia, sin historia, bruto, o podríamos decir sin conocimiento, ¿no? Y feo, profundamente feo, ¿no? La mejor representación de la fealdad, ¿no? Y me voy a encontrar y voy a hacer algunas investigaciones, digamos, de cómo ya estas imágenes aparecen en las narrativas en los diarios de viaje que hacen los expedicionarios a América, a la América salvaje, así se referían a nuestro territorio. Un trabajo, me baso para ello en un trabajo muy interesante que ha hecho una estudiosa que se llama Mariluz Prat y que trabaja esta cuestión de la representación de América y del sujeto colonial a partir de estas imágenes y estas narrativas que se construyen de estos diarios de viaje de los expedicionarios europeos durante los siglos XVII y XVIII, ¿no? Bueno, sí, sobre todo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Otra cuestión es también que he hecho y que tiene que ver con lo que nos anima a esta conversación. Yo soy alguien que incursiona un poco en la poesía, me interesa mucho la poesía, soy sobre todo una gran lectora de poesía. A veces escribo poesía también, aunque no es el centro de mi escritura. Y una de las cuestiones que me interesó en un momento fue hacer un análisis respecto de cuál era la autorrepresentación que construyen las mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe en las narraciones poéticas, ¿no? Cómo las poetas se ven a sí mismas y qué tipo de mundo ellas reflejan a través de la poesía, haciendo un paralelo o un contrapunteo, o sea, hacer un contrapunto con los análisis que se vienen haciendo desde el campo de la literatura femenina, donde el centro está en el género, ¿no? Y entonces la diferencia con el canon literario está centrado en la cuestión de género, dejando de lado las diferencias profundas en términos históricos, que son raciales, que son de clase y que son de geopolíticas también. Entonces me interesó ahí ver, digamos, cómo hay una representación a través de la literatura por parte de mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes que excede esas narrativas que han sido producidas por poetas, mujeres de origen europeo o descendientes de europeos. Yo lo dejaría aquí para que podamos seguir pues conversando, ¿no? Great. Thank you so much for that introduction to your work. I just want to say I do have many questions, but if you, Daniel Yuderkis, have also questions that maybe for each other also, please feel free. But maybe starting with Daniel,
maybe can you tell us a bit more? I was very interested how you spoke about the potential use and misuse of digital technology and your interest in the use of digital technology to expand Black trans people visibility and futures. Can you speak about those sides? Yeah, so for me, I feel very strongly about us taking charge of archiving ourselves. I feel that often when other communities try and archive a community they have, let's say, interest in, there's so many things they miss out on because they assume in the tiny bit of research that they have got everything, you know, and then they say, okay, blanket rule, we can just expand what we looked at. And for me, what I find amazing about our current world of technology is that we can finally say what we want to say freely using a variety of different means, such as like Instagram, our own websites, Facebook, private groups, WhatsApp, whatever. We can kind of disseminate and archive what we want to say. But for me, I want to localize those things away from conglomerate kind of markets, such as like Instagram, such a big tech, essentially. Something that I feel quite nervous about is the code and the secret kind of terms and conditions contracts that we sign into when we make a profile on Facebook or YouTube or any of those. And that process that allows us to so easily archive ourselves, actually behind it has something that will easily erase everything that we've done to remember those that we're interested in, as well as the topics that we want to talk about. So for me, it's about building a foundation away from big tech that makes the terms and conditions very clear that I'm archiving a certain subset of people, and that this work, the foundations from the code to the songs that we put into the archive, are made for Black trans people, to remember Black trans people, to archive their experiences. And anything that doesn't suit that needs to be removed from that space. And so when I think about technologies, I often think that we need to take charge of what they do and what they're held in. I often think of them as like a container, and that container is just as important as the information inside. Say, for example, if you go and publish a book and the publishing house is trash, they can get an editor that will edit out a lot of the things that you're very interested in that need to be there to make the book make sense for you. And it's the same with a website. It's the same with online content. The container will change and warp the distortion of the truth, your truth, the truth that you're trying to say and display, in order so it fits a more neater binary manner, or binary kind of explanation of what they can understand. So I'm trying to kind of, I guess, rally against that and create archives that are not traditional at all, that use completely untraditional means of archiving people. But that's because we haven't quite found a technology or a way to do it that keeps us from being erased or being misremembered. Is there also like a concern for safety? Is there a concern? Well, in my own archives, no, because we're running them, so we know we're fine because we create the space that makes it, because usually they're done with workshops, so everyone in the workshop, I run the space, only Black trans people are allowed in the space, so that usually we're not really worried about safety, we're worried about how people use them. I was speaking to someone who runs an online archive, and one of the biggest problems they have is people taking images and misusing them out of context completely in order to fit a particular narrative. So that person is fishing for an image to fit a narrative, even if that image does not construct the narrative on its own. And for me, that's why choices within this archive are so crucial and at the forefront, because your choices also need to be remembered by the archive to make sure it's aware of what you're doing within it and with it. And that's something that archives don't often do. They're not autonomous, so they usually allow you to use them in whatever way. And that's something that I don't want in my archive. You have to use them in the way with the context that they are supposed to be used, rather than in the way that you see fit to use them. Okay, thank you. And now I also have a question for Euderkis, who has spoken about this turning point
in your work, and you have written also about the need to desandar and maybe to unlearn basic precepts of feminism, saying that it's not easy to face the monster when you discover that you're part of it. So would you tell us why it's so important to reveal the ideal of unity in oppression as an illusion? Your microphone again. Yeah, thank you. Perdón, que se me olvida que está cerrado el audio. Esta cuestión del desandar está efectivamente ligada a este descubrirnos siendo parte de este modelo de mundo que al cual le estamos haciendo una crítica. Yo creo que uno de los problemas al que nos enfrentamos en estos momentos, y mi perrito anda justo en este momento, espero que no se escuche demasiado, uno de los problemas a los que nos enfrentamos luego de algunos años, de más de una década de la crítica descolonial, tiene que ver con que me parece que hemos hecho esta crítica, se han buscado respuestas y parecería que muy rápidamente damos por saldada, digamos, el problema, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me parece fundamental, disculpen, ¿se escucha el perro? Sí, se escucha, ¿se molesta mucho o puedo seguir hablando? Uno de los problemas aquí es que yo creo que no hemos hecho una crítica lo suficientemente incisiva respecto de la manera en que los movimientos sociales en los que estamos implicadas reproducen y están empapados de esta colonialidad, ¿no? Por eso, revisar para mí el feminismo como propuesta política ha sido tan importante. Pero esto no es un problema solamente del feminismo. Yo creo que prácticamente todas las apuestas políticas que estamos llevando, sobre todo en movimientos urbanos, están empapadas de esa colonialidad y de ese deseo que nos ha metido, el deseo de mundo, el tipo de mundo que deseamos, que propone la modernidad, ¿no? Así, al final, la pregunta que yo siempre termino diciendo es, en el caso del feminismo, ¿cuál es el ideal de mujer liberada que produce el feminismo, ¿no? Entonces, cuando vamos a esta cuestión de cómo nosotras, o sea, cómo tenemos que hacer este trabajo de la autocrítica permanente, lo que quiero señalar aquí es que es muy necesario continuamente, o sea, no porque nosotros hacemos la crítica, ¿sí? No porque hagamos la crítica estamos exentas de aquello que estamos criticando. Por eso yo digo que lo peor es cuando tú te das cuenta que tú eres parte de ese monstruo contra el cual tú te enfrentas. Cómo tú le das continuidad, cómo le damos continuidad a través de nuestros proyectos políticos, aquello que está en la base de lo que produce la dominación y la opresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que yo efectivamente, una metáfora que estoy usando desde hace algún tiempo, es esta cuestión del desandar, ¿no? Es una metáfora que tomo, bueno, la he usado inicialmente en un poema donde tomo la figura, una figura mitológica del Caribe, que se nombra como la ciguapa. Y la ciguapa es una mujer, y voy a comenzar, se me ha olvidado poner entre comillas esto de mujer, ¿no? En el sentido de que para mí siempre es una construcción, ¿no? Y es una construcción de la modernidad, esa idea de mujer que tenemos. La ciguapa sería, en términos del lenguaje occidental, una mujer que cuando ella camina, ella vive en el monte y ella camina con los pies hacia atrás, ¿sí? Yo uso esa metáfora de la ciguapa como una manera de
volver a una de las consignas fundamentales que llevan adelante o que enuncian prácticamente todos los movimientos territoriales y comunitarios en Abya Yala. Por Abya Yala estoy refiriéndome a este continente que luego fue nombrado como América, ¿no? Por los colonizadores. Y entonces esa consigna, que es sustantiva de muchos movimientos, es que y tantos afros como indígenas, hablamos siempre de que el pasado es aquello que nos permite caminar. Entonces se dice, por ejemplo, caminamos con el pasado delante. Hay algunas de estas metáforas o algunas de estas consignas, algunas de estas epistemologías, muchas de estas epistemologías señalan, caminamos con el pasado delante. El pasado no es en realidad pasado. Nuestros muertos conviven en nuestras experiencias, en la manera en que experimentamos el mundo, en la manera en que lo vivimos, en lo que hacemos posible, en nuestros sueños, en nuestras esperanzas, ¿no? Esa necesidad de repensar continuamente el pasado. Hay también otra manera de decir eso que yo también he utilizado ya de manera en escritura ensayística y retomo una frase que se usa en Centroamérica y la escuché en Guatemala. Movimientos indígenas hablan de que el futuro ya fue, ¿no? Eso también vendría un poco a jugar con eso. El futuro ya fue en el sentido de que la modernidad ha construido esta idea de que la única que sueña puede soñar un mundo de bien o que puede desarrollar una utopía, para decirlo en la manera occidental, ¿no? Es siempre hacia adelante y siempre la única que lo puede hacer es Occidente, es la única que tiene un proyecto de futuro para todo lo existente, ¿no? Con el futuro ya fue, con esta idea de desandar, lo que yo trato es de unirme a todas estas voces y todas estas epistemologías, que más que epistemología en realidad son ontologías, que son ontologías relacionales y que nos recuerdan que siempre toda cultura, toda comunidad ha tenido un proyecto de buen vivir. Toda cultura, toda comunidad siempre ha tenido un ideal de justicia y de buena existencia en el mundo, ¿no? Y cómo esto, lo que la modernidad hace al imponer únicamente su propio modelo, es justamente aplastar, ocultar, deslegitimar, ¿no? Y exterminar con todas esas ontologías, ¿no? Con todas esas formas de pensar y de recrear el mundo. Entonces, esta cuestión de el futuro ya fue, de desandar, lo que me trajo inicialmente a la conciencia, esta necesidad de que efectivamente, más que seguir mirando hacia adelante, para nosotras es imperativo prácticamente, en términos de construcción de una sociedad mejor, es mirar los modelos relacionales y comunitarios, los ideales de buen vivir que han sido producidos por aquellos pueblos que fueron condenados como pura historia o como pasado de la humanidad, ¿no? Entonces hay que volver, ese pasado no es tan pasado, está todavía ahí, está vivo, y tenemos que darnos cuenta que hay mucho más realidades de las que nosotras estamos en capacidad de ver y que están ahí todavía, quizás agonizando, digo algunas veces, ¿no? Porque están hoy mismo siendo totalmente atacadas por este capitalismo, esta cultura de muerte, ¿no? Pero están ahí resistiendo, y en esa resistencia en realidad no es una resistencia solamente por su propia vida, sino que es lo que está garantizando la posibilidad de la vida en su conjunto de todo el planeta. Lo que están haciendo posible es la posibilidad de que este planeta siga existiendo, porque el otro modelo, el que nos propone la modernidad, es un modelo de muerte y que nos está conduciendo al abismo. Eso sería. Thank you so much. The idea that the future is already past is just fascinating, and there's some questions coming from the audience as well, but before we get to that, I do have a couple more questions. And going back to Daniel,
You've talked about in the past about the institutional expectation of Black trans artists to produce work about trauma and pain. Could you tell us more instead about the significance of joy in your work? Yeah, this is something that someone once said, that they were waiting for something bad to happen when they were watching my work, and it never happened. And for me, that was like a moment where I realized, okay, we're doing something right. Because for me, I want to celebrate Black trans life. Like, I know we go through a lot of stuff, but I know that in celebrating this in the ways of, through a narrative, through a story, through something that is speculative and looks towards making something for the future as well, like, we get to create something that we want to see, and that little bit of representation that actually focuses on us, hopefully will make something last longer for us and be more important for us, rather than something that focuses on like whiteness or supremacy or something like this. Of course, those are topics and themes that come up, but I feel like often when we get the chance to make something, we have to center it around those that are hurting us rather than us. And I'm trying to do the work that allows us to center the conversation on the things that we want, the things that we want to see, that we want to talk about, before finishing all the other work, because we're still continually having to do that. But when I do these workshops, when I say, what do you want to archive about yourself? We don't know. And it takes a long time for us to figure out actually what is important about ourselves that needs to be remembered for those in the future to look back on. And it takes a long time to even tease that out, because we're never given the chance to ask these questions of ourselves. We're never given the opportunity to say, we are actually centered. We don't have to focus on anything else but us. Now, what does that mean? What does that mean? What's next? And for me, I'm constantly asking that question, like, what's next? Like, what is next for us? Like, okay, so when we get this representation, what do you want it to look like? Let's start on that. When you want someone to hear what you want to say, what do you want to say? Like, just say it. Let's put that right in. And so I'm really focused on like trying to, and it always comes back, just trying to center us and making sure every time we go off on a tangent, when we talk about like oppression, whiteness, trauma, that we center us who are in the archive and us who are also playing. And something that I think about a lot is, I often think about my audience as a Black trans audience. And I say, if my audience is Black and trans, can this be in here? Should this be in here? And how should I translate this experience, this act, this play, whatever, the story, into an experience that centers Black trans people watching it? And for me, that comes with access. So everything's available online. That comes with accessibility also, easy to play, easy to understand, very clear. That comes with references that only we understand. That comes with referencing our history, by which I mean those that have come before us that we know about. And also just like playing with expectations. Like, I love to play with expectations of what you're going to see and what you expect to see. And so even when I'm talking about joy, I can do it in a way using horror. And I love using horror, and I love using like strange, creepy things. For me, like trying to branch out in those ways and saying, like, when you're talking about Black transness, when you're talking about an archive, it doesn't have to look dry. It doesn't have to be boring. It doesn't have to be something that takes you ages to understand what you're looking at, is written in a language that's not for you, is written in a way that you have to study 15 books to understand. Instead, it's supposed to be immediately accessible for you and can tell you something about you when you play it. So that's the aim. I'm not sure if we do that. And I know for me, I'm always saying we don't, because I don't want to get complacent or tired. I want us to keep working harder and harder and harder. And the hope is that something, I'm just going to go off on a small tangent, but something that I wanted to do that I think archives don't do is iterate on past entries. And something that for me annoys me about archives is that sometimes they visit a place, they archive it, 50 years later, that place is very different, but they don't re-archive it. They don't re-question what they have in. They don't get the people in to look at the representation they currently have and say, this doesn't work. So for me, I'm really interested in remastering these archives I currently am making so that we can keep building a new version of them, so that we can see the growth
of how people have changed and why you need to record that change. That change is something that should be recorded, and not, instead of forgetting something of the past, for example, like a dead name, instead the change is important to record. So I have changed from this to this. That is an important thing to record, to say this happens, this can happen, and this here is the proof of it. That's my spiel. Great, thank you. Before we go to the questions from the audience, I have a question maybe for both of you, but maybe it's best if Judith, because it's based on the idea that Judith suggests that anti-racist decolonial feminism requires organizing a political project based on solidarity and coalition. So my question is, for both of you, what do you think are the challenges and complexities of building such a project across different identities? Ay. Bueno, a ver. Yo creo que una parte importante tiene que ver con el valor de la crítica y de la autocrítica, ¿no? La posibilidad de juzgar, ¿no? Cuáles son los compromisos con nuestros proyectos políticos o las obras en las que estamos comprometidas, de cuáles son los compromisos, de qué manera reproduce o da continuidad, mejor dicho, a ese programa moderno occidental. Yo creo que esto sería muy importante. Lo segundo es, yo creo que hay posibilidad o sea, que primero, que hay una necesidad muy importante de establecer alianzas y coaliciones entre quienes, siendo mayoría, hemos sido quienes somos los condenados de la tierra, ¿no? O sea, los pueblos condenados de la tierra y quienes estamos al interior. Yo creo que hay, por ejemplo, una necesidad de hacer coaliciones y hacer alianza entre personas racializadas. Yo creo que esto es muy importante y creo que ya está ocurriendo. O sea, yo que ya tengo mis años, ¿no? Ya estoy entrada en mis años y tengo aproximadamente unos 30 años de movimiento social. He sido, digamos, testigo como en los últimos 15 años, para decir, como muy, o sea, la última década, últimas 2 décadas, ha ido increciendo, ¿no? Este movimiento social antirracista, que impugna continuamente y se radicaliza impugnando estas narrativas. Dicen que no hay traducción. No sé si me paro o qué hago. Yes, we can hear you. Alguien decía traducción, no sé qué habrá pasado. Ok, entonces sigo. O sea, en las últimas décadas hemos visto un movimiento que cada vez es más amplio, cada vez más extensivo, de gente racializada, del sur global, incluso en el norte global, que son del sur global, o sea, de migrantes en el norte global, que cada vez más hacen escuchar su voz, estamos imponiendo que estamos imponiendo que tienen que escucharnos, ¿no? Y ya no bajo las reglas y las condiciones de qué es hablar adecuadamente, tal cual lo define la producción occidental de conocimiento, ¿no? O sea, estamos cada vez más
incidiendo en qué es conocimiento, estamos trastocando el sentido de lo que es conocimiento, de lo que es válido como conocimiento, y estamos trastocando de alguna manera, no digo que esto sea o sea, así como sea, como hay una extensión muy amplia de este movimiento, hay diferentes tipos de cuestiones ahí dentro, hay quienes son más, buscan únicamente pura representación y están dispuestos a negociar, digamos, a cambio de estar y ocupar un lugar ahí. Estoy dispuesta a asumir tu programa político, ¿no? Y estoy diciendo dentro del feminismo y dentro de las izquierdas, etcétera, etcétera, dentro del arte, eso lo vemos también, ¿no? A propósito de esta expansión de esta conciencia antirracista y decolonial, vemos en el arte, por ejemplo, cómo hay cada vez más artistas, ¿sí?, dentro de que son parte de este movimiento político, sea consciente o inconscientemente, pero que están allí poniendo sus voces, están poniendo en juego su manera de representar el mundo, sus autorrepresentaciones, su forma de construcción de producción de belleza, su idea de lo bello, ¿no? Su idea del arte, lo están poniendo allí y se están enfrentando, ¿sí?, con mayor o menor radicalidad, la conceptualización o la idea clásica, por ejemplo, del arte o de la teoría a que nos tiene acostumbrado Occidente. Y yo creo que esto sigue siendo prioritario, o sea, aunque ya hemos recorrido un camino, lo que me parece interesante es que las nuevas generaciones, o sea, las que lleguen, ya no van a encontrar el campo vacío, sino que se van a encontrar con referentes cada vez más fuertes de gente que han hecho su trabajo, como dirían Audre Lorde, ¿no? Audre Lorde decía, yo soy una mujer negra, lesbiana, madre, ¿qué hago mi trabajo? Y yo creo que muchas estamos haciendo nuestro trabajo, muchos los estamos haciendo, y eso me parece que es importante, pero que sigue siendo un reto, y el reto tiene que seguir siendo en que no se trata solamente de una cuestión de política de identidad en el sentido de que estemos en la mesa, si lo que vamos es simplemente a repetir lo que ha definido el canon occidental, ¿no? Sino que lo que vamos allí es a impugnar los sentidos que la modernidad ha dicho sobre el mundo. Y eso sí, yo creo que ahí, aunque habemos gente que estamos en esa apuesta, ¿no? En esa apuesta, creo que hay una necesidad de seguir recargando que la idea no es solamente una cuestión de estar y de pedir un lugar adentro, sino de ir a desarmar la casa del amo. O sea, hay que desarmar la casa del amo, hay que construir otra casa, hay que hacerla, hay que vivirla tal como nosotros lo hemos vivido y experimentado, y hay que validar esa casa como una casa que es posible para la vida misma, ¿no? Que es posible para la reproducción de la vida y que es posible como proyecto y como programa político o como programa o como proyecto de mundo, ¿no? Bueno, eso. Diría ahí para que pueda también Daniel decirla. Thank you so much, Yudakis. Daniel, I don't know if you want to comment. You don't have to, but you know, if you want to say anything about the idea of coalition, of solidarity, if that is important for what you envision for the future? I think you kind of covered it, most of it, to be honest. Yeah. Okay. You covered it. Okay, that's fine, because we do have a lot of questions from the audience. So let's look at some of those. The first question here is for Daniel. How are they using the games to show their personal experience? Are they using as a medium, or why do they choose the game language to send their message? Yeah, games, for me, I feel like games are very like an untapped market. Like often there's a whole conversation in video games. They say, don't put politics in our games. And for me, I feel like a game is a completely great place to put politics.
and have your choices influence what happens, because you feel responsible for the outcome of the experience. And so for me, using a game enables me to put choices in that reflect you as the individual that you are. And so the choices that you have made to get to your position now, you bring with you into the experience. And so that when you are thinking to make a decision, we can use how you're thinking essentially against you or for you to create an experience that feels very much like it's questioning you and questioning why you have made certain decisions in your life or within this particular experience. I feel like games are, I feel like there's not many games that actually enable and center Black trans people at all. Like there are none. I can't even think of one, or maybe half of one. And so for me, I kind of use it cheekingly as well to say like, okay, I'm a Black trans game developer, and I'm putting myself in that space in order that there is someone there. And I hope that someone comes along and is a way better game designer than me and just destroys me and puts me out of the water. Because I feel like sometimes without seeing a representation of someone, you don't feel like that place could be for you at all. And so sometimes using these names, using these monikers, can kind of challenge the perception of what a game can actually do. And quickly, I just want to answer another question. I think we may have some trolls, but someone is saying, why do you use similar tropes in your games, like gauze dresses, large breasts? I don't. I actually don't have any breasts in my work. I don't have any gauze dresses in my work. If you play them, you'll see. And also the comment by Nadia Hussein in the chat, we don't all speak English here. While Yaxis was speaking, I was thinking like something that we need in solidarity is that not everything can serve to you on a plate. You're gonna have to do some work yourself and understand that people don't all speak the same kind of language that you're speaking. People don't speak the same way you're speaking. Sometimes it takes work from your side to understand how to understand them, instead of saying words like, we speak English here. No, we don't. So thank you and goodbye. Thank you. There is a very big question for Euderkis, and Euderkis, I mean, this would take a very long to answer, but maybe you have a specific thought to share. The question is, what is the task for feminist decolonial epistemologies? That's huge. Your microphone. La tarea de las epistemologías feministas descoloniales, pues yo creo que todo lo que he estado hablando aquí muestra un poco la tarea, ¿no? Es desarmar las narrativas y las verdades con pretensión de universalidad producidas por la teorización feminista o producida incluso por la propia modernidad, más allá de la teorización feminista, sobre este cuerpo nombrado como femenino o como mujer, pero también yo diría todas esas narrativas también binarias, ¿no? Que son puestas como algo originario, original, que es una clasificación natural que siempre ha estado y que en última instancia solamente Occidente en su ascenso y en su capacidad de progreso puede llegar a deshacer, ¿no? Entonces, yo creo que las epistemologías feministas descoloniales tienen una tarea enorme, enorme, en términos de todos los diferentes campos donde, todos los diferentes campos en donde queda expresado estas narrativas binarias de género y de sexualidad, normativa de sexualidad, poder deshacerlas, no solamente en términos en que lo hizo el postestructuralismo feminista, sino en términos
en términos, digamos, de cómo esto también responde a la modernidad y a la colonialidad, o sea, es parte del sistema mundo moderno colonial, ¿no? Entonces ahí esto implica revisar prácticamente todo lo que sea, toda la narrativa. No sé, cuando digo narrativa me estoy refiriendo a toda la teorización, pero también toda la conceptualización y todo el pensamiento que se ha construido sobre el cuerpo, ¿no? Que ese pensamiento que se ha construido sobre el cuerpo y que está en prácticamente en toda la expansión de la vida, en todo el pensamiento sobre la vida, todo lo existente, toda la manera en que se organiza el mundo de la vida a partir de la modernidad, ¿no? Poder confrontar eso, ¿sí? Primero, rebatirlo, ¿no? Primero, hacer una crítica y segundo, mostrar cómo esto de universal no tiene nada, ¿sí? Que es un punto de vista, colonial, por lo tanto hegemónico, ¿sí? Que es un punto de vista de este sujeto ego conquiro, como diría Dussel, ¿no? O sea, pienso, luego conquisto, ¿sí? Pero que hay muchísimas otras epistemologías, modelos de organización, de organización comunitaria, ontologías, en el mejor sentido de la palabra, que desafían esas construcciones y esas representaciones sobre el cuerpo y esas interpretaciones sobre el mundo de lo existente, ¿no? Y yo creo que eso no solamente es un debate con el feminismo, sino que en ese debate y esa confrontación con la teoría feminista clásica, o entre paréntesis, cuando decimos teoría feminista, estamos diciendo, ¿no? Teoría feminista blanca, estamos en realidad también confrontando todo el sistema de pensamiento occidental, moderno, ¿no? Eurocentrado. Thank you. There are so many questions, but there's another one for Daniel again. Recently, a transphobic artist was invited to speak at UAL. I and others within the university complained, but were told that the university had to uphold free speech and the talk wouldn't be about her political views. I wanted to ask about separating your art from your identity and also about the links between colonialism, white supremacy, and the current transphobic discourse in the UK, which revolves around the idea of there only being two genders. And on a more personal note, they're saying, I'm an LGBTQ white male student. I want to do things to help my fellow BAME trans non-binary friends and peers, but I'm also aware of speaking over them rather than for them in challenging things like this. Do you have any recommendations for me to use my voice to center the voices of minorities? All right, so I'll start with the very transphobic artist invited. I don't think you can separate them. Like, it's something that I don't believe. I don't believe you can separate someone's, the way they're living their life from their art. It's not separated. It will be in there somehow. It will be in their friend group. It's been in those that they have mistreated. It will be in the way that they act, how they take up space. It's there. It's constantly there. And for me, like, if you're upholding free speech does not mean hurting someone else down the line. That's not what upholding free speech is. This is often used all the time by universities when they don't want a fuss. They say this person should be allowed to speak. But it's, again, the same thing being used to say, we want to say something that could hurt you, but you should not be able to say anything about it because we have this thing called free speech. But at the same time, if you tried to complain to the dean about this, you could be excluded from school. You could be kicked out for school for a couple of days. I remember when I used to do protests, I used to be kicked out of my school for a couple of days. Like, things like this kind of happens, like, and it's constantly being used to undermine legitimate points being brought up.
saying, I'm worried about having this person in this school, because it's not really about this person coming in. It's about the subsequent people coming in after. It's about the conversation that can come. If this person's accepted in this space, then my views can also be accepted. And if my views can be accepted, then your more extreme views, and then it will go on and go on. And so for me, this just reflects kind of what is at the level, what the level these universities are at, and how they're willing to uphold things that are potentially hurtful for others for maybe monetary or like not taking a stance. And so that's what I think about that. In terms of links between colonialism, white supremacy, and current transphobic discourse, they're all completely connected. They're so tightly intertwined, it's like a net with fish in it. You cannot remove any of them from each other. Before, I was just looking actually the history of the Caribbean, so I'm from the Caribbean. I was looking at the history of the Caribbean and the Carib people, and they believed that everyone had one soul. And so the ground shared the same soul with the people and all of this. And so when colonialism happened, like they just removed all of that and said none of it exists anymore, and here is the new way of living. And so white supremacy, colonialism, and transphobia are just forever going to be intertwined. You can't have one without the other. And all what we know about these things have stemmed from essentially someone placing a rule on someone else. And that's essentially what supremacy is. On your more personal note, I would be like, so for me, I often think about the friends and the company we keep. And usually when you keep a company which is diverse, and has a large group of people who are speaking on these topics, you will be in the know. So it might be that instead of, because for me, I'm not a teacher. I can't teach you what to do and how to use your voice. For me, it's about the company you keep and the space you make for others. Brilliant, thank you. Some others for Judith now, about, you mentioned the influence of poetry. So they are asking, you know, about poetry recommendations related to feminism. If there are any, Judith, please. Sí, es un trabajo que me gustó mucho hacer y presenté, fue una pequeña investigación que hice dentro de un proyecto al que me convidó una artista que es alemana boliviana. Tiene parte aymara y su madre es alemana, por su padre es aymara, y ella nació y se crió en Alemania. Se llama Verena Melgarejo, y ella me convivió dentro de un proyecto que ella tiene de traducción al alemán de Ansaldúa, y se han hecho, tiene algunos 4 años donde viene haciendo diferentes tipos de actividades, y diseñamos un taller muy bonito para infantes migrantes en Europa, en este contexto alemán. Bueno, específicamente, bueno, fue también para Alemania y para Austria, se hizo para los dos países, en bibliotecas públicas, donde intentábamos enseñar o dar a conocer sus orígenes o los orígenes de sus padres y de sus madres, a estas niñas que han crecido en el medio europeo, y queríamos darle a conocer una imagen de la Via Yala desde el punto de vista de poetas indígenas y afrodescendientes. O sea, queríamos reconstruir el mapa de Abya Yala desde la poesía y de la voz poética y la representación, las imágenes que usan estos poetas en su poesía, ¿no? En sus versos, como imagen de esas culturas, de esas vidas que llevan, de esas identidades, esos cuerpos que son, esas evocaciones sobre su propio mundo. Entonces fue un trabajo muy bonito,
porque iba en doble registro. Construíamos con las niñas y los niños o reconstruíamos el mapa de Abya Yala o sea, no el mapa colonial donde ya están las fronteras impuestas por los estados-nación que son herederos, ¿no? de la colonialidad, sino que lo que hicimos fue representar y construir a América desde estas otras imágenes que traían y evocaban estos poetas con los cuales trabajamos. De ahí sacamos un pequeño librito muy bonito que se llama Poesía de Color, donde hacemos una recopilación de poetas indígenas y afrodescendientes de diferentes lugares del continente y del Caribe. Y luego de eso yo seguí trabajando, hice una pequeña investigación porque al trabajar en esta compilación me di cuenta, como alguien que está interesada digamos, en pensar las narrativas que van siendo construidas y todo lo problematizo desde la epistemología, yo me di cuenta, siendo una gran lectora de poesía, que las imágenes y las representaciones que hacían o que hacen estas poetas que fueron compiladas distaban mucho de la manera en que se representan a sí mismas las poetas blancas o blancamestizas, o podríamos decir descendientes de europeos en Abya Yala, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a hacer este trabajo, hice un paper, hice una pequeña investigación, donde comienzo como a pensar, hacer este contrapunteo de cómo la voz poética producida por mujeres y que rescata el campo de la literatura feminista, este campo de crítica que hace el feminismo dentro de la literatura, sigue siendo, como todo lo que nosotros analizamos del feminismo, sigue centrado en el género. Hay el centro de esa representación que la poeta hace sobre su mundo y sobre sí misma, está centrado en el hecho de ser mujer. Y aquí no lo pongo entre comillas, en el hecho de ser mujer, ¿no? Sin embargo, cuando vamos y estudiamos y analizamos la representación o la autorrepresentación que hacen mujeres indígenas y afrodescendientes, vemos cómo esa mirada se amplía y no se queda solamente centrada en género, ni siquiera el género es lo fundamental. Lo que aparece allí, donde, o sea, esa evocación del yo está llena de un mundo vivo, donde está todo entrelazado, ¿no? Y donde no hay una separación entre el yo y los otros, las otras, y todo el mundo de lo existente, la naturaleza, las cosas, ¿no? Entonces hay una serie de poemas que yo traigo en ese trabajo que va a ser publicado, está siendo traducido al alemán, creo que es al alemán o al inglés, ahora no recuerdo, y va a salir publicado en Alemania. Y en Austria. Ay, ahora no me acuerdo, creo que en los dos países. Y lo que yo voy a ir viendo, digamos, cómo en estos poemas se desarma ese yo individualista que produce la modernidad y cómo está tan presente en esa evocación que produce la experiencia de la mujer blanca, la experiencia de la mujer eurocentrada, ¿no? Entonces ahí yo voy viendo, digamos, cómo el mundo de la vida en su conjunto está íntimamente relacionado con la construcción de ese yo que producen las poetas indígenas y afrodescendientes, ¿no? Es básicamente eso lo que yo hago. Me gustó mucho hacer ese trabajo, me gustaría seguir indagando en esa línea, y también si aparece otra gente que le guste la idea y lo quiera seguir haciendo, bienvenida, porque son el tipo de trabajos que permiten que una vea cómo lo decolonial nos sirve para prácticamente destejer toda la trama que ha producido la modernidad y que está
o sea, que engloba todo, ¿no? Que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que experimentamos está atravesada por esa manera en que la modernidad nos construye, esa subjetividad que somos, o sea, esa subjetividad ha sido producida, está atravesada por la modernidad. Entonces, cuando comenzamos a ver diferentes espacios o campos distintos que no solamente quedarnos con la crítica a la teoría feminista, una vez la utilidad de esta crítica, porque de repente tú puedes ver que hay tanto por hacer y tanto por revisar, tanto por aportar a la construcción de otras narrativas, a visibilizar, porque quizás se trata más que todo de visibilizar y darle valor a esas otras narrativas, a esas otras maneras de vivir y experimentar el mundo que han estado siempre ahí, pero de manera invisibles o ocultas por el eurocentrismo y por la modernidad. Eso fue lo que básicamente hice y el interés que tuvo también en realizar ese trabajo. Wow, thank you, Euderkis. I'm aware that we're running out of time, and I'm sorry that we are not going to be able to answer all of the questions, but there is one for both of you. And it's, I'll try to translate quickly, but it's about the idea that the future is past. And so they are wondering about the eradication of progress. So the question is about, how this idea that the future is past, how that temporality works, how it works in terms of maybe waiting for a better world. And they're connecting it also to the idea of desandar or unlearning, like this kind of waiting without expectations. And they think it also relates to Daniel, because of the users' expectations of the game and how you play with those expectations as well, or bring them into the game. So maybe any last comments on those to close? Sure. I also put the translation in the chat. Oh, thank you. It's okay. So for me, so I wonder whether the question of temporality of waiting for this notion of the future past has already been. So for me, it's never really about waiting. I don't feel it's about waiting. It's about knowing that there's something coming that has been influenced by like the past and present, and then trying to shift things so that, because even though that future is coming and it's been affected by what's currently happened and what's happened in the past, it's not set in stone. And so it can be shifted by work. And for me, it's never really about like waiting for these things to come. It's about knowing what's come before, arming yourself with the knowledge that you can, and then using that knowledge to shift things to more appropriately suit certain people. So it's never, if you wait for something to get better, it's not going to get better. Like it just never will. I personally believe that it won't. And it would be a disservice for me to say that it will, because if it is getting better, it's because someone else is doing the work and not the person sitting there not doing the work. And it's perhaps a modality strategy of retracing as the future has already been notion of waiting expectations. I don't really know what to say about that. I'm sorry. That's okay. Euderkis, any last thoughts? Para nada tiene que ver con, bueno, primero un primer punto es que desde las epistemologías descoloniales, una cuestión que rescatamos es la multitemporalidad, ¿no? Que hay una multitemporalidad existente o una multitemporalidad de la experiencia de lo existente, ¿no? No estamos siempre pensando y experimentando el mundo de la misma forma, ¿sí?
y eso incluye también cómo vivimos en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, esta idea o sea, y esto sería lo segundo, el problema de la epistemología moderna es que construye, o sea, divide el tiempo, fragmenta el tiempo, un tiempo que en realidad se vive simultánea y de manera unitaria, ¿no? Entonces, lo que hace la modernidad es decir, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Para muchas experiencias humanas o muchas formas de vivir la existencia, de experimentar la existencia que yo diría no es solamente humana, esa idea de concebir o de pensar y de experimentar el mundo como pasado, presente y futuro no es la manera en que eso se vive y cómo se experimenta. Es todo al mismo tiempo y es una fusión. Eso sería lo segundo. Lo tercero, entonces, sería que no tiene nada que ver con la espera, ni tiene que ver nada con que es un mundo sin expectativas, ¿no? La expectativa de quienes hablan de que el futuro ya fue es poder volver a ese tiempo que no está allá adelante, sino que en algún momento se ha tenido un tiempo de mejor estadio de vida, de mayor justicia que la que tenemos hoy, de mayor justicia de la que nos pinta la narrativa moderna de lo que vamos a tener caminando hacia adelante, ¿no? Y ellos lo que están diciendo, lo que nos están transmitiendo es, hubo un tiempo, ¿sí? Hubo un tiempo donde hemos estado mucho mejor de lo que estamos ahora dentro de esta narrativa que lo que hace es condenar todo pasado como lo peor, como atraso y como de menor desarrollo y como una fase anterior en términos evolutivos, ¿no? Entonces, esto de el futuro ya fue no llama a la inacción, llama más bien a recordarnos que quizás hemos elegido, que quizás no, como diría el manifiesto antifuturista, ese programa moderno que nos han propuesto como el futuro de la humanidad, ¿sí? Lo único que nos está llevando es al hecatombe y a la desaparición de la existencia misma, ¿sí? Lo que nos lleva es al cataclismo, ¿sí? Ese momento tan dibujado y que tanto se evoca en la ciencia ficción, ¿no? Donde todo se ha destruido, ¿no? Y hay alguna gente que dice, por ejemplo, esta cuestión de que parecería que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del colonialismo. Y esto es muy interesante, ¿no? Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del colonialismo. La idea de desandar nos lleva a pensar que quizás podemos encontrar en ese pasado que ha sido desechado por la modernidad, podemos encontrar narrativas de buen vivir, ideas de justicia, de solidaridad y de hermandad que nos sirvan a un mundo mucho mejor que el que nos ha pintado la modernidad con su idea de futuro, basado en la tecnología, basado en la productividad, en la alta productividad, basada en el dominio de la naturaleza, ¿sí? En el dominio de la técnica y en el dominio de todo lo existente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se está proponiendo ahí. Para nada tiene que ver con la inacción. Bueno, muchas gracias porque se ha terminado el tiempo. Creo que más o menos expliqué. Great, thank you. Yeah, I can't believe we ran out of time. I really wish, you know, we could meet in person and have a drink and continue talking. But yeah, we need to stop. I want to thank everyone for listening, and thanks again to the organizers, and very, very special thanks to Daniel and Yuderkis for your super generous talks, your incredibly complex, fascinating, and very important work. Thank you so much. Bye. Thanks for having us. Thank you. Really lovely to meet you too. Un placer muy grande. Gracias, gracias, Daniel. Me encantó conversar contigo también.